Ha sido un error, yo me salí sin querer. ¿Ya? Vamos a hacer una clase un poco corta, ¿ya? Para explicar este tema. Ya que lo que pasa es que mucha gente cuestiona el tema de esta auditoría porque no encuentran normas para hacer este trabajo. Y por ello, primero lo que trato de hacer es de un poquito situarnos en la verdadera dimensión de lo que es nuestra profesión. Y es así, por ejemplo, que la SNAC, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de trabajo de investigación, normalmente si me toca hacer tribunal o tutor, lo primero que les digo es me ponen el concepto de auditoría que está en las normas de auditoría gubernamental, ¿ya? Que son emitidas por la Contraloría General del Estado, que es la máxima autoridad de auditoría del Estado, o sea, por encima de todo la Contraloría, ¿ya? Pues cuando habla de auditoría, simplemente dice que es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. ¿Ya? Como ven aquí, no se menciona para nada el tema de estados financieros, de contabilidad, no hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la auditoría, les dije, es un concepto bastante amplio. Y lo que hace la Contraloría, para empezar, les dije que denomina auditor gubernamental a todo profesional que participa en un trabajo, ya sea de consultoría o de auditoría, que puede ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede ser contador público, todos son auditores, ¿ya? Entonces la auditoría es un tema bastante amplio. Pero lo que sí está claro es que la auditoría es revisar, ¿ya? Informar sobre el grado de correspondencia, es decir, ver cómo están las cosas y compararlas con un criterio establecido. Ahora, ¿qué significa ese criterio establecido? ¿Ya? Significa que cuando nosotros hacemos una observación, un hallazgo de auditoría, normalmente nos hablan de que esta debe tener atributos, lo que es la condición, lo que es el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. Y siempre nos dicen que la condición es la situación encontrada por los auditores en un momento determinado, es decir, cómo están las cosas. Y el criterio es lo que debería ser, es decir, cómo está establecido en la norma, cómo está establecido en un documento que esté definiendo que debería ser de esta manera. ¿Ya? Ese es el criterio. Y cuando nos referimos a criterio es esto. Hay que analizar esa información y compararla con el criterio. Ahora viene el tema de la causa, donde dice que aquí hablamos que es algo, ¿qué es lo que ha provocado esa acción, esa condición? Y el efecto son sus riesgos, su efecto, lo que ocasiona esa observación. Y finalmente tenemos la recomendación, que la recomendación varía al tipo de auditoría. ¿Ya? Pero la auditoría que más conocemos nosotros es la auditoría financiera. Por lo tanto, la recomendación debería estar orientada a eliminar la causa. Eliminar esto, la causa. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Ya? Entonces, lo mismo se hace en una auditoría de calidad. Eliminar la causa, ¿para qué? Para que no vuelva a suceder. ¿Ya? Entonces, se elimina la causa y esa observación no va a volver a suceder. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la costumbre de que la recomendación siempre va apuntando a la condición. Si hemos observado, por decir una deficiencia común que hay, es que los comprobantes no se encuentran firmados, tanto por el que preparó, como el que revisó y el que autorizó. No llevan las firmas. Y recomendamos que se firmen los documentos. Entonces, no se soluciona nada. Entonces, puede ser que de esa observación
ya que los comprobantes no están firmados. El criterio es que sí deben estar con unos documentos que respalden, las firmas que respalden la adecuada preparación y autorización de ese documento. Entonces, ¿dónde está escrito eso? Está escrito en las normas de contabilidad, en las normas de, si es sector público, en las normas de las de contabilidad integrada, ya, en alguna parte está escrito. Por eso estamos observando. ¿Ya? Entonces, y eso se debe, por decir, a que el contador no está adecuadamente formado, preparado. Puede ser una causa. Entonces, cuando recomendemos, tenemos que recomendar que ese contador sea preparado en el tema de lo que es el armado de papeles y documentos contables. Porque si recomendamos solo que se firme, cuando hagamos seguimiento, se va a firmar y para de contar. ¿Ya? Pues las recomendaciones también varían dependiendo del tipo de auditoría. Entonces, cuando hablamos de estos criterios establecidos, nos referimos a esto. ¿Qué es lo que debería ser? ¿Cómo debería estar lo observado? ¿Ya? Entonces, ahora aquí hay otro elemento. Y muchos cuestionan y dicen, ¿por qué le han puesto nombre de auditoría? Porque para que sea auditoría, las normas internacionales, el Colegio de Profesionales de Auditoría y Contadores Públicos, establecen que para que sea auditoría tiene que tener planificación, ejecución y la etapa de informe. Es decir, para que sea auditoría debe tener estas tres etapas mínimamente. Planificar, es decir, cuando hacemos la planificación general, la planificación detallada, hacemos la ejecución y elaboración del informe, ahí sí se puede llamar auditoría. Pero ¿qué sucede? La Contraloría sí es la máxima autoridad de auditoría. Por lo tanto, todas las auditorías que regula la Contraloría, estamos hablando de operativas, de financieras, de cumplimiento de obras públicas, de tecnología y comunicación, de auditorías de confiabilidad, todas las auditorías que haga tienen que tener esto, planificación, ejecución y informe. Si no, no respondería a lo que es la Contraloría, que es la máxima autoridad de auditoría del Estado. Y este es el proceso de auditoría. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el peritaje, en la auditoría forense? No hay esto, no hay planificación, no hay ejecución, solo hay informe. Entonces varía. Por lo tanto, el Colegio de Auditores dice, pues nosotros no podemos normar esto, porque no hay esas etapas de planificación y ejecución. La Contraloría dice, tampoco podemos normar porque no hay esas etapas. Por lo tanto, las normas que salen para esto están de manera general en lo que son el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, la Ley Marcelo de Santa Cruz, que va a regular esta auditoría, la forense. ¿Ya? Por lo tanto, para que se denomine como tal, como auditoría, debería tener estas tres etapas. Ahora les decía que en el tema de la Contraloría se considera auditor gubernamental a un profesional abogado. Entonces el abogado hace informes de auditoría, pero legal, auditoría legal. Entonces cuando hace su informe el abogado tiene que tener planificación, ejecución. Lo mismo cuando el ingeniero hace informes de auditoría, tiene que tener planificación, ejecución y informe. Entonces si no hay, no puede haber una auditoría que no tenga estas tres etapas. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos ver una auditoría en primer lugar, ¿por qué se hace este elemento de planificación y informe? Porque si vamos a hacer una auditoría, nosotros tenemos que adecuarnos a, en el caso del sector público, a estos sectores económicos especiales. Esto está normado por el Estatuto del Funcionario Público. ¿Por qué hablamos de esto? Porque una cosa es auditar el sector público y otra es el sector privado. Y vamos a ver más adelante que eso tiene su enfoque, su diferencia en todo momento, ya sea en el tema de auditoría, en el tema legal, en el tema hasta de los delitos, ¿ya? Porque es diferente, ¿ya? El manejo del sector público y del sector privado. Y si vamos a hacer una auditoría en el sector público, deberíamos saber diferenciar todos estos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es el cuerpo diplomático? Por ejemplo, si yo quiero auditar a la embajada de Bolivia en China,
no va a ser posible porque los documentos que sustentan todas las operaciones en la China están pues, en facturas en chino, en documentos chinos, normas chinas, y si lo hago en Estados Unidos, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si sale una ley financiera y dice ningún servidor público o empleado público puede ganar más que el presidente. Y su sueldo del presidente son casi $3.500, su equivalente. Obviamente el embajador de Bolivia en Estados Unidos no va a ganar $3.500. Va a ganar mucho más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a ganar en dólares. ¿Y quién le va a pagar? Es Bolivia. Lo mismo si hay un representante en la China, no solo el embajador, sino toda la estructura allá, tiene un tratamiento diferenciado, que es difícil auditar. O lo que es igual, el órgano judicial. Si yo voy a auditar el órgano judicial, tengo que tener presente cómo funciona el órgano judicial. Por ejemplo, allá tienen vacaciones 2 veces al año, uno en julio y otro en diciembre, y no interesa si el juez tiene 30 años o un mes de antigüedad, los dos tienen exactamente el mismo derecho. Al igual que el sector salud y el sector educación. Por ejemplo, el sector educación, que es, que tiene que pasar 202 días hábiles al año, y el resto es como una vacación, pero eso le beneficia tanto al nuevo como al antiguo. Y el antiguo no puede acumular vacación. ¿Por qué? Porque es un sector especial, las Fuerzas Armadas, la policía, la autonomía universitaria. ¿Ya? En la universidad tenemos lo mismo. Nuestra hora de estudio no son 60 minutos, son 45. Y de los 45 minutos te pagan como si fuera una hora. Entonces, para hacer auditoría a un sector especial hay que tener conocimiento. ¿Ya? Entonces, aquí hay una ley. ¿Por qué digo esto? Porque hay una ley que es bastante problemática, que salió el año pasado, que es la ley 1390, que habla de las definiciones elementales, ¿ya? Respecto a lo que son delitos de corrupción, ¿no? Esa es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de forzada, si quieren, es la ley de fortalecimiento a la lucha contra la corrupción. Y en función a ese artículo 2, que habla de definiciones, en otras palabras, a partir de ahora, esta es la estructura, ¿ya? Por ejemplo, dice servidora o servidor público. Es toda persona que presta servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. Y se incluye bajo este término también a quienes prestan servicios en el órgano judicial, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano electoral. Los 4 órganos de poder del Estado son servidores públicos, todos. La Fiscalía General del Estado. Esta institución siempre se ha creído una instancia de extrapoder, ¿ya? Porque no es del sector judicial, no es del sector ejecutivo, tampoco del legislativo y menos del órgano electoral. Por eso siempre se han querido un extrapoder. Lo que están mencionando acá es que a partir de ahora son servidores o servidoras públicas, igual que el defensor del pueblo, igual que el procurador del Estado, por más de que esté brindando sus servicios fuera de Bolivia en un juicio internacional, es igual. También el servicio exterior, es decir, el cuerpo diplomático, escalafón diplomático, magisterio público, servicios de salud y seguridad social. En Bolivia hay desconocimiento sobre estos sectores. Por ejemplo, hace unos 3 años o 4 años atrás que nos implementaba el Seguro Universal de Salud, la caja petrolera, la caja bancaria, el Seguro Universal, todos andaban de emergencia porque dijeron, nos van a incorporar nosotros. Una cosa es seguridad social, otra cosa es servicio de salud. Y otra cosa es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Pero aquí, por más de que la caja bancaria reciba aportes solo de los bancos que son privados, a partir de ahora está claro que son empleados públicos, servidores y servidoras públicas. ¿Ya? Entonces, ¿eso para qué fin? Para el fin de control. ¿Y la auditoría qué es? Control. ¿Ya? También considera a servidor o servidora pública las entidades públicas autónomas. Por ejemplo, CEMAPA es una empresa municipal, ¿ya? Pero CEMAPA está con la Ley General del Trabajo, pero igual,
no importa pues, de dónde perciban sus salarios, cómo se les pague, igual son servidores públicos. ¿Ya? Lo mismo de las entidades autárquicas, como es el caso de la ASFI. La ASFI recibe dinero para su mantenimiento de parte de los bancos. Los bancos son los que aportan la ASFI. ¿No? Por lo tanto, dice la ASFI igual, los funcionarios, por más de que no reciban recursos públicos, son servidoras y servidores públicos. Los gobiernos de las entidades territoriales autónomas, aquellos que se hacen mediante referéndums, logran aprobar su estatuto y son autónomos. Las universidades públicas, aquí no dice el docente, el administrativo, todos son servidores públicos. Las Fuerzas Armadas y policías. Y viene otro concepto adicional, que es la empleada o empleado público. Y aquí dice, es toda persona que preste servicios en empresas públicas de carácter estratégico o social, en cualquiera de sus tipologías y en entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene participación accionaria en todas las empresas que están bajo el grupo de yacimientos petroglifos fiscales bolivianos, por más de que sean empresas extranjeras. Entonces, el Estado tiene participación patrimonial. Por lo tanto, a esos funcionarios, a esos empleados, a esas personas se las considera empleados públicos. Ahora, esto tiene que ver mucho con las leyes. Por ejemplo, un empleado público puede ganar más que el presidente, porque no es servidor público, es empleado público. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hace poco salió una lista de algunas empresas que están vinculadas a yacimientos y que eran de miembros del sindicato. Y no solo que no trabajaban, sino que percibían salarios de 40.000 bolivianos, por encima de lo que percibe el presidente. Por lo tanto, eso no se puede observar porque está reglamentado acá. Lo mismo ocurre el tema de BOA. El gerente de BOA gana mucho menos salario que un piloto. ¿Ya? El piloto es considerado empleado público y el gerente es considerado servidor público. Por lo tanto, el servidor público no puede ganar más que el presidente, pero el empleado público sí. Por lo tanto, esa persona puede percibir un salario mayor al del gerente y mayor con mucha diferencia. ¿No? Por lo mismo ocurre con el Banco Unión, es una sociedad anónima, ¿ya? Donde el Estado simplemente participa en su capital accionario, aunque tenga el 99%. Por ahí el gerente puede ganar 100.000 bolivianos, ¿ya? Porque es una entidad de carácter estratégico. Entonces, esa es la diferencia entre empleada y empleado público. ¿Y esto para qué sirve? Para organizar una auditoría. Por eso les decía, hacer auditoría en el sector público es complejo. A ver, ayer en Santa Cruz surgió una denuncia, no ayer, sino en el curso de la semana anterior, respecto a que el director de salud de la gobernación solicitaba el aporte de los gerentes de los hospitales. Los hospitales que dependen de la gobernación son servicios de salud pública. ¿Ya? Entonces, ¿qué son ahí? Servidores. Entonces, hay que organizar una auditoría, como es la que pide a la Contraloría, y la Contraloría tiene que adecuar el ordenamiento jurídico a ese tipo de auditoría. ¿Cuál era la observación? Que este secretario de salud haga y les faculta a los gerentes de área, gerentes de hospitales allá en Santa Cruz, y les dicen, dependiendo del tamaño del hospital, va a haber aportes semanales de 20.000, 50.000 y 70.000 bolivianos. Y les da la pauta, le dice, pueden utilizar la modalidad de compras menores, porque eso no revisa mucho, porque hay mucha libertad en esas compras menores. Entonces, va a la instancia que va a ser la auditoría, que puede ser la Contraloría, puede ser la ASUS, ¿no? Puede ser el auditor interno, y tiene que formarse un esquema de este tipo hasta llegar a compras menores. Primero, ¿es una entidad del sector público? Sí, la gobernación. ¿Quién va a entrar a hacer la auditoría oficial y que tenga el resultado y que tenga valor de prueba preconstituida? La Contraloría.
¿Dónde está eso? En la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué reglamenta el accionar de la Contraloría? La Ley 1178. Esa Ley 1178 está dividida en sistemas y responsabilidades. Entonces, hay 8 sistemas de la ley: programación de operaciones, de presupuestos, de personal, contabilidad integrada, pero nos interesa las SAPs, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Y esta tiene 3 subsistemas: contratación, manejo y disposición. Y lo que vamos a revisar es compras menores, que depende del subsistema de contratación. Entonces, para formarnos el esquema de la auditoría y armar el legajo de permanente, tenemos que darnos toda esta estructura. Si fuera tributaria, le cambiamos la ley 1178 y le ponemos la ley 843 y cambia el esquema, al tipo de impuesto, todo. Entonces, organizar una auditoría está en función, primero, al tipo de entidad que vamos a hacer. Esta es una entidad del sector público. ¿Se puede sacar responsabilidades? Sí, civil, penal, administrativa, ejecutiva. Por lo tanto, hay que ver también si esas contravenciones, a esas compras, se da este tipo de responsabilidades. Entonces, toda nuestra auditoría va a estar estructurada en función a este esquema. ¿Ya? Ahora bien, decíamos que es importante el tema del criterio, porque eso es lo que nos va a expresar, o sea, por qué estamos haciendo la observación. Entonces, por ejemplo, la financiera. Hacemos una auditoría financiera. ¿Qué vamos a, el objeto es que auditamos? En una auditoría financiera vamos a auditar estados financieros y vamos a llegar a la contabilidad. Y de la contabilidad vamos a llegar a los documentos de respaldo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué queremos ver? Que estos estados financieros cumplan con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, a eso es lo que queremos comparar. ¿Cómo se ha hecho? Y si está de acuerdo a los principios de contabilidad. Ahora, ¿qué se va a emitir de esto? Una opinión, un dictamen. Es decir, que el auditor, en este caso el contador público, dirá que esta auditoría, o digo, estos estados financieros se han realizado de acuerdo a principios de contabilidad. Y también varía en el sector que se está haciendo. Por ejemplo, esta es una entidad, es CRE, es la Cooperativa de Electrificación Rural de Santa Cruz. Es el equivalente a ELPEC. ELPEC es una entidad con participación del Estado. CRE es una entidad sin participación del Estado, es privada. Entonces, en su párrafo de opinión, ¿qué dice? Porque ¿qué habla? El informe del auditor independiente. Es su opinión del auditor independiente. Dice, en nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, que están citados, presentan razonablemente en todo aspecto significativo la situación patrimonial y financiera de la Cooperativa Rural de Electrificación Limitada, CRE, al 31 de diciembre en este era el 2012 y 2011. Los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y sus flujos de efectivo. De acuerdo a los ejercicios de efectivo para los ejercicios terminados a esas fechas. Dice, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente. Pues, ¿cuál es el criterio para emitir este dictamen? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ya? Entonces, ese trabajo que se ha hecho, ¿ya? Es simplemente para servir como una opinión independiente respecto a cómo se han elaborado los estados financieros. Esa es la finalidad. Pero la forma de medir cómo se han elaborado es que si está de acuerdo o no con principios de contabilidad general. Pero ¿qué pasa? Un informe, una auditoría en una entidad bancaria. ¿Ya? Los bancos no se basan en principios de contabilidad generalmente aceptados. Los bancos se basan en normas y principios que da la ASFI.
Por lo tanto, su esquema es diferente. Dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera del Banco Unión al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia, ASFI. Entonces, esta auditoría tiene un propósito. La ASFI es un sistema de regulación, ya que basa su regulación en base a criterios internacionales que vienen de Basilea, es a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, todo lo que es bancos tiene que hacerse de esta manera. Y tiene que haber un párrafo de énfasis, ahí abajo. Dice, marco de referencia para la preparación de estados financieros, tal como se menciona en la nota 2 de los estados financieros, en lo que se describe el marco de referencia para la preparación y presentación de los estados financieros, las cuales han sido preparadas para permitir al Banco Unión cumplir con los requerimientos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia, ASFI. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no está modificada en relación a este aspecto. Pues, ¿qué sucede? Los bancos tienen la mitad de su contabilidad base NIF, normas internacionales de información financiera. Para el Estado boliviano no admite, ¿ya?, la aplicación de esas normas en Bolivia. Es el único país que no admite. Por lo tanto, dice, este Estado, este balance, que va a ir de manera internacional, va a ir al Banco Central, va a ir a la ASFI, va a ir a los accionistas, va a ir a los banqueros en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren esta carta. Que digan, los estados financieros están presentados razonablemente, pero en base a normas del ente regulador, no del colegio de auditores, no de nada, solo del regulador. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el criterio acá de esta auditoría? Son las normas de la ASFI. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ese trabajo, cuando se exponga, tiene un fin exclusivo. Dice, no tiene otro fin que informar que han cumplido las normas de la ASFI. ¿Ya? Ahora bien, ¿en qué consiste una auditoría operativa o de gestión? Aquí, por ejemplo, ya no auditamos estados financieros, no auditamos contabilidad. Aquí auditamos programas, sistemas, actividades, procedimientos, procesos. Y ya no es estados financieros. Aquí, ¿con qué criterio hacemos esta auditoría? Hacemos con el criterio de que queremos ver si ese programa, ese sistema, esas actividades, esos hechos, esas circunstancias, cumplen con eficacia, con eficiencia, economía o efectividad. ¿Y qué resultado va a salir de este trabajo? Un informe. Ya no es una opinión, ya no dice en nuestra opinión, dice simplemente es eficaz, eficiente, económico o efectivo. ¿Ya? Es diferente. Ahora, ¿qué pasa con las auditorías de calidad? Las auditorías de calidad son auditorías de cumplimiento. Hemos visto que esas auditorías lo que hace es regular, ya, ver si se ha cumplido el criterio que se establece. ¿Cuál es el criterio? La norma y su norma. ¿Ya? Entonces, si un producto cumple con este elemento, si un servicio o un procedimiento cumple con esto. Entonces, ¿qué sale de aquí? No conformidades. Por ejemplo, la confección de camisas que está acreditada por la norma ISO 9000, ¿qué va a hacer? Simplemente ir analizando el criterio. El criterio, por decir, es esta camisa de tener 6 botones, este tipo de costuras, estos elementos. El que va a ir a hacer la auditoría, que no necesariamente es un contador público, ¿ya?, tiene que revisar que cumple sus requisitos. No cumple, se separa ese producto y se llama no conforme. No conforme. Pero ¿qué se está haciendo? También una auditoría. ¿Y por quién está haciendo esta auditoría? Posiblemente una
persona que ni profesional es, pero está haciendo auditoría. ¿Ya? La auditoría médica, esa es la auditoría más conflictiva porque los médicos se han opuesto a que se incorpore delitos y aspectos en el Código Penal que los puedan perjudicar. Entonces, para que un médico haya cometido negligencia, tendría que haber incumplido lo que son sus procedimientos y sus protocolos. ¿Y dónde está escrito eso? En el reglamento del Colegio Médico, en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, por ejemplo, cuando se dio el tema de la pandemia, en el Beni, apareció un doctor y dijo hay que darles ivermectina. Aparece otro investigador y dice hay que darles dióxido de cloro. Entonces, la OMS y la OPS dicen no se puede recetar ivermectina. ¿Quién no va a recetar ivermectina? Estas entidades. Servicio de Salud Pública y la Seguridad Social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estarían incumpliendo, ¿ya?, lo que dice la OMS, la OPS y el Colegio del Médico tiene que apoyar lo que digan estas instancias. Y cuando hay un tema de negligencia médica, lo que hacen los médicos es automáticamente iniciar una auditoría. ¿Qué van a revisar esa auditoría? Los procedimientos y protocolos. ¿Ya? Por decir, llega un niño al hospital con una posibilidad de intervención de algo aparentemente simple y se complica, ¿qué van a ir a revisar los auditores? Primero, si le han hecho llenar el formulario de que le van a dar una operación de tal sentido y que está autorizado por los padres. Es un protocolo, ¿no?, que da la forma como debería manejarse el paciente hasta entrar al quirófano y quiénes deben participar en el quirófano. Y ahí está todo descrito el protocolo. Si se ha cumplido eso, no interesa el resultado. ¿Ya? Por lo tanto, si está el protocolo cumplido, los médicos dicen aquí no ha habido negligencia. No ha habido falta de pericia, lo que ha habido es algo que ya estaba previsto, ahí está el documento que dice que puede haber complicaciones. Entonces son aspectos que se hacen de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con las auditorías de obras públicas? ¿Ya? Esto, por ejemplo, esas auditorías se mucho que hacen los ingenieros. ¿Qué vamos a auditar? ¿Cuál es el objeto de la auditoría? Ver los contratos, ver la construcción, o no es ver todo, es ver contratos, es ver la construcción, es ver el diseño, es ver, o es ver pliego de especificaciones, o simplemente ver los pagos. Porque no se puede hacer todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, llegó una denuncia a la Contraloría sobre el túnel de Misicuni, que son 20 kilómetros. Que la cercha, es decir, el revestimiento del túnel, que debería ser de 50 centímetros de espesor, al medio había 20 centímetros, 10 centímetros. Imagínense cómo se puede ver eso en un túnel de 20 kilómetros. Entonces, a esa obra o se le hace al contrato, ver algunas cláusulas del contrato, se le hace al tema constructivo, se le puede hacer al tema del diseño, al pliego de especificaciones, si cumple eso, y a los pagos, o a los pagos, pero solo una parte. Pero ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar acá? Ver el cumplimiento del decreto supremo 181, que es el sistema de administración de bienes. Bueno, ¿cuál es el criterio, por ejemplo, de una auditoría especial o de cumplimiento? ¿Ya? Entonces, esta auditoría, que ha cambiado su nombre a partir de 2021 por parte de la Contraloría, su objeto es ver cumplimiento. Si se han cumplido las disposiciones legales, si se han cumplido las normas del contrato. Pero no todo el contrato, no toda la norma, toda la disposición legal. Por ejemplo, puede haber una norma, un reglamento interno de personal, que diga que los trabajadores que ingresen con 15 minutos de retraso a la entidad serán pasibles a un descuento de medio día de haber. Entonces, eso está en el artículo 15 del reglamento interno de personal.
Entonces, se va a hacer una auditoría solo a ese artículo 15, que se cumpla, nada más. ¿Y el criterio qué es? Ver si se ha cumplido o no se ha cumplido. ¿Ya? Ese simplemente es el criterio. ¿Ya? Ahora, a ver, normalmente utilizo un ejemplo para este tipo de trabajo. El año 2007 salió una ley financiera para el presupuesto del año 2008. ¿Ya? Y hemos visto que las leyes están por encima de estatutos, encima de decretos, encima de muchas cosas, de muchas disposiciones. Y en esa ley financiera había un artículo respecto a los salarios del sector público, empleados y servidores públicos, de que nadie podía percibir un salario mayor al que percibe el presidente del Estado. Y su salario en ese momento era 18.000 bolivianos. Entonces, todas las entidades tenían tiempo para adecuar sus presupuestos. ¿Ya? Resulta que la universidad no adecua, porque la universidad tiene un concepto donde dicen, señores, nosotros somos autónomos. Hay autonomía universitaria, nosotros decidimos. Pues la autonomía universitaria, como no nadie especificaba ahí, arranca después de la ley. Eso hemos visto en la primera clase, en las primeras clases, que el estatuto o cartas autonómicas están por debajo de una ley. Entonces sale la ley y dice nadie gana más que eso. Y en la universidad no hicieron caso. Pues viene el auditor de la Contraloría a hacer una auditoría especial. Antes eran especiales, ahora de cumplimiento. Entonces, en esa auditoría especial, el auditor dice, estas personas no han cumplido con este artículo de esta ley. Y listo. Por lo tanto, tienen que devolver el dinero percibido en exceso. En ese momento yo estaba ingresando a la universidad y les di una charla. Que, miren, porque toda la gente empezó a buscarse a abogados, a auditores para que le hagan un descargo. Buscaron abogados laboralistas para demostrar que lo que habían percibido era un salario justo al trabajo desarrollado. O por la experiencia del trabajo era que correspondía ese esfuerzo. Y que nunca habían sacado dinero en exceso del Estado. Yo les digo, esta auditoría si cumple o no cumple la disposición legal. En este caso, el criterio que era, no cumple la norma. Por lo tanto, a devolver. Entonces alguien me dice, mire, este es doctor en temas laborales, te va a demostrar que el salario que ha percibido es el COSEC. Le digo, pues la auditoría no es esa, la auditoría es ver si han cumplido o no han cumplido la ley. Y no han cumplido. Como no han cumplido, tienen que devolver, para de contar. ¿No? O sea, por más de que me hagan un descargo de 100 hojas, 200 hojas, contándome la historia de los mártires de Chicago o poniendo jurisprudencia, historia, no sirve. Esta auditoría es directa, o cumple o no cumple. Ese es el criterio, cumple o no cumple. Y de esto sale un informe, que puede ser un informe de responsabilidades, un informe de cualquier tipo, pero sale un informe. ¿Ya? La forense. Esta forense, ¿cuál es su objeto? En Bolivia ver delitos de comisión, digo, la comisión de delitos de corrupción. Ahí se la ha usado por el Estado. Y también para ver el tema del lavado de dinero. ¿No? Y también por el tema del lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿En base a qué vamos a revisar estos delitos de corrupción? En lo que dice lo que dice el Código Penal, lo que dice el Código de Procedimiento Penal, o lo que dice la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, o esa ley de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, que es la ley 1390. Entonces, como ven, aquí no tiene nada que ver un tema contable, no tiene nada que ver una base, como es esta auditoría la primera, que su objeto es ver estados financieros y contabilidad y sus criterios principios de contabilidad. Ahora, sobre este tema de auditoría forense, cuando se dio el Estado, ¿no? Bolivia, quería recuperar las empresas capitalizadas, concesionadas, privatizadas en algún caso,
Lo que se contrató es una auditoría forense. ¿Para qué? Para ver si se habían cometido delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque esas empresas del Estado ya tenían participación, aunque sean mayoritarias su participación de, es, de los privados, igual era del Estado, por lo tanto era entidad pública. Como dice acá, es toda persona que presta servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de dónde venga la plata. Entonces, ahí abajo, igual de empleados públicos, dice, es toda persona que presta servicios a empresas públicas de carácter estratégico social, en cualquiera de sus tipologías y en entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial. No dice cuánto, basta que tenga el 1%, el 20%, independientemente de su naturaleza jurídica. El Banco Unión es una sociedad, ¿no? Su gerente gana más de 100,000 bolivianos. Es decir, que gana 4 o 5 veces más que el presidente. Pero es empleado público, pero es estratégico. ¿Es ilegal lo que está haciendo? No. ¿Por qué? Porque así está definido. Entonces, para hacer una auditoría forense hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. ¿Ya? Ahora, hemos dicho que para que esta auditoría tiene ese nombre, ¿ya? Porque así le han puesto en estas modificaciones del Código de Procedimiento Penal y también en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Han dicho, el que hace este trabajo es un auditor forense y se llama auditoría forense. Entonces, por más de que el Colegio de Auditores diga, no podemos reglamentar esto, claro, no lo pueden hacer, porque ese es un tema legal. La Contraloría no lo puede hacer, ¿ya? Porque no es un tema legal, no es un tema de que esta auditoría va a cumplir esto, planificación, ejecución, informe. No tenía sentido ir a planificar a Entel, ya si sabíamos que teníamos que sacar un informe de responsabilidad penal y sobre todo sobre aspectos que eran de corrupción. Entonces, de eso se trata estas auditorías. La forense y el peritaje no cumplen ninguno de estos requisitos de planificación y ejecución. Por lo tanto, del peritaje está claro que no es auditoría, se llama peritación. ¿Ya? Porque la auditoría tiene que tener planeación, ejecución e informe. La auditoría forense debería tener planificación, ejecución e informe, pero como no es normado técnicamente, solo tiene informe. ¿Ya? ¿Y en base a qué? En base a que hacemos esta auditoría, ver si se ha cumplido el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz o la ley 1390. ¿Ya? Que es donde se establecen los delitos de corrupción. Ahora, armar un equipo de auditoría forense para, por ejemplo, cuando el Estado, el año 2006, empezó con ese elemento de querer recuperar las empresas, organizar equipos de trabajo era bastante complicado. Se contrataba gente de consultoras con experiencia y se les decía, queremos que revises esto. Y la verdad que el auditor está acostumbrado a pedir mayores de la contabilidad. Y hay cosas que no están en la contabilidad. La única auditoría que está en la contabilidad es la auditoría financiera. Una auditoría operativa, yo quiero ver, por ejemplo, cómo ha sido el proceso de registro de materias en este semestre. Quiero ver si ha sido eficaz, si ha sido eficiente. Pero ahí no veo contabilidad, no veo estados financieros. ¿No? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Una pregunta, alguna duda. Está claro, dice más los ejemplos, ¿se entiende? Ok.
Listo, cuídense, felicidades por el Día del Estudiante, el Día de la Juventud. Que tengan un bonito día. Cuídense. Gracias, Hasta el próximo viernes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.